estamos acostumbrados a disfrutar de las historias ya cuando están delante del lente, cuando ya están terminadas, cuando han pasado por esa etapa de perfección de la postproducción, pero ¿sabemos qué ocurre detrás de cámaras? Hoy lo averiguaremos en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy nos acompaña en Expresión Visual Bruno Fitze Suárez, él es director de este proyecto audiovisual, este cortometraje Detrás de Cámaras, que va a ser protagonista el día de hoy en el programa. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias, Jessica. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a estar viendo, súper bien, vamos a estar viendo unas apartes de lo que es este cortometraje, y yo sé que las personas van a estarse preguntando mucho de lo que van a estar viendo allí, pero a mí me gustaría que les adelantemos un poquito, tal vez una pequeña sinopsis de lo que es Detrás de Cámaras. Bueno, Detrás de Cámaras es... trato de hacer un pequeño falso documental donde básicamente quiero hacer un engaño al espectador en el sentido de que crea que comienza viendo un documental, pero pues termina viendo una ficción donde la historia de un boxeador, un ex boxeador, se convierte en un robo en la actualidad del mismo barrio donde está este boxeador. Entonces básicamente es un juego de géneros que trato de hacer. Bueno, yo debo admitir que yo fui engañada por este falso documental. ¿Cómo se genera la idea de realmente de pronto cambiar la estructura? Porque bueno, hay muchas formas de contar una misma historia y muchos géneros también para hacerlo. Sí. Esta historia, como lo mencionas, comienza a través de un documental, de este boxeador, y va llevando en esos primeros minutos al espectador de una manera en la que cree que vamos a conocer la historia de este personaje. Sí. Pero de un momento a otro llega al punto de giro y nos cambia por completo todo. Sí. Bueno, realmente la idea nació en el que yo sí realmente hice un documental de un boxeador en un barrio en el Vallado. Y bueno, cuando lo hice me di cuenta de ciertas realidades de este personaje que quizá, o sea, me dolió a mí mismo, me confronté a mí mismo al ver que yo fui como a registrarlo, pero realmente no, o sea, dejé la historia ahí, o sea, hice un mero registro, más no lo hice partícipe de un cortometraje, de un proceso. Entonces realmente me lo cuestioné y comencé a escribir el cortometraje en eso, como en base a eso, a esa sensación que tenía como un poco de decepción de no haber podido continuar el proceso con él, y creé una ficción a partir de esta historia de este boxeador que sí es real, y ahí nace como la idea de no querer dejarlo en el documental, o sea, de no querer dejarlo como un mero registro, sino de quizá ir más allá y crear una ficción y, digamos, mutar este género del documental que, si bien a mí me encanta, a veces me parece que se queda mucho como solo en el registro, ¿no? Entonces, quizá hacerlo mutar hacia una parte más creativa. Entonces, así nació. No, y que no es una realidad, digamos, lejana, porque pasa mucho en ese tipo de procesos audiovisuales, documentales, como los mencionas, o incluso hasta ficciones donde toman esos actores o estos personajes como actores naturales, sí, y entre comillas los usan, o hasta le podemos quitar las comillas, sí, se puede decir, y ese tipo de personas quedan molestas, como, bueno, vienen, se acercan, usan nuestra realidad, nos usan a nosotros, se van, o sea, terminan su proyecto, se van, y aquí no pasó absolutamente, sí, nada. También conocemos obviamente la parte opuesta, donde se genera un contenido real, donde se genera un proceso social, cultural, sí, con la comunidad, y realmente ellos pasan de verdad a ser protagonistas de todo lo que es este trabajo. Entonces fue también como una crítica, por así decirlo. Sí, fue, digamos, también una crítica, pero también fui, digamos, muy autocrítico y muy cuidadoso de no ir a cometer el mismo error, ¿no? Porque realmente yo sí me introduje en estas historias digamos, son historias que tenemos como alrededor nuestro, pero quizá no las conocemos tan bien. Y mi intención era hacer partícipes a estas personas del cortometraje. O sea, yo no quería usar solamente la historia de las personas, también quería que ellos hicieran parte de ellas y de alguna u otra manera también aportar, enseñándoles o introduciéndoles a este nuevo medio del cine. Entonces, mi intención desde un comienzo sí fue usar a los mismos personajes del mismo barrio donde rodé. O sea,
yo busqué el barrio, pero yo tenía claro que quería de alguna u otra manera acercar a la comunidad a través de un proceso de casting al cortometraje y así hacerla partícipe del cortometraje, no solamente usar la historia de la comunidad o la locación, que es muy atractiva para mi corto. Entonces yo sí tuve como cuidado ahí y más que cuidado, mi intención principal siempre era hacer partícipe a la comunidad. Bueno, Bruno, este es un proyecto que nace desde el diplomado de la Escuela de Cine de Paquico, a quien le enviamos un saludo y nos encantan todos esos proyectos que de allá vienen. ¿Qué requisitos tenían que cumplir ustedes? Porque una cosa es cuando uno tiene un proyecto de pronto personal, que se puede tomar un tiempo, de pronto hasta que ni siquiera sabe si es un año, 2 años o 3 para realizarlo, pero cuando es un proyecto académico se tienen que seguir ciertos parámetros y además a veces también le toca a uno de pronto compartir con personas que no conoce, que no sabe cuáles son sus habilidades y de pronto también entregar esa historia que es de uno y que de pronto tiene mucho aprecio a un grupo de personas que no se sabe cómo va a salir. ¿Cómo fue todo eso? Pues bueno, un saludo para Paquico claramente. Y bueno, Paquico yo creo que lo más bonito de él es, digamos, que él trabaja, o sea, digamos, él sí te pone ciertos consejos, por decirlo así, pero él no va a encerrarte dentro de unas fechas para hacer ciertas entregas. Si bien sí existen esas fechas, realmente él acompaña el proceso desde tu velocidad creativa. Bueno, a la edad de 16 años, tengo una hermana que es mayor y tenía 18 años. A ella la pretendía un personaje de una pandilla, el cual nosotros no estábamos de acuerdo con esa relación. Y una vez caminaba yo hacia el parque y escuché gritos de mi hermana y al parecer él le estaba pegando y entonces ella salió y él también salió. Yo sin pensar en nada me lancé contra él y le pegué un golpe. Y al frente había un señor y me dijo, qué buen derecho, reto derecha. Entonces yo la verdad pues me asombré, pues de eso no sabía nada. Y entonces él me llamó y me dijo que por qué no asistía a las clases de entrenamiento. Y la verdad, pues le hice caso y fui a las clases de entrenamiento, me inicié y pues así fue como me inicié en el campo deportivo. ¿Y eso que hiciste con tu hermana, defenderla, eso siempre lo hiciste? ¿Siempre fuiste el defensor de tus hermanas? Siempre lo intenté, pero es muy difícil por la inseguridad del sector. ¿Y se acuerda usted de ese día? ¿Se acuerda de esa masacre? No, para nada. Es muy difícil. ¿Y esa inseguridad de la que usted habla, usted dice que es actual o estas cosas del pasado? No, la verdad eso sigue igual. No ha cambiado para nada. ¡Pero usted dice que no se mueva! Pero si yo ya lo dije, pues por si no escucharon. Sí, Cheo, si escucharon, recojan todo lo que sea de valor. Los celulares, los computadores, las cámaras, las luces. ¡Pero rápido! Hágale, muchachos, que los comen una idea. Esto es solo un documental. Esto es un robo. Hágale. ¿No les falta nada? ¡No, vámonos ya! ¡Venga! ¡Arranca! ¡Beca! ¡Dale! ¡Acelera! Se suponía que sabías manejar. Ya, tranquilo, todo está bien. No, ¿vieron cómo estábamos vestidos? ¿Y cómo fue la división de los roles? ¿Cómo fue de pronto decir te vas a encargar de hacer la dirección de arte, de fotografía, de hacer la cámara? ¿O de pronto se hacían cosas en conjunto de todas formas como para quedar contentos todos? Sí, yo creo que, bueno, en mi caso,
dividimos los roles de manera como casi que aleatoria, como que vos haces sonido, o sea, realmente no hubo como mucha planeación ahí. Pero yo sí recuerdo haber querido hacer la mayoría de las cosas como yo, porque quería tener como ese primer acercamiento, por lo menos al casting. O sea, yo no quería que nadie más hiciera el casting por mí, o mucho menos el guión, o digamos que incluso pensé en un momento como, no, yo voy a hacer la cámara, porque quería hacer todo, pero pues realmente me di cuenta que no podía hacer la cámara a la vez, porque también tenía que estar dirigiendo. Y mi corto sí requería bastante dirección en campo, porque trabajé con actores naturales, o sea, no tenía ninguna preparación. Y eran niños de 13 años, 12 años. Entonces realmente dije, no, alguien tiene que hacer la cámara. Entonces digamos que aún así yo quería hacer todo. Al final sí terminamos como repartiendo los roles para poder hacerlo de una manera más efectiva. Claro, y en este caso de pronto es un poco más complejo porque no es lo mismo también de que de pronto diferentes personas pasen una propuesta, que digan, no, este es mi reel y puedes ver mi trabajo, entonces haya de pronto un poco más de confianza, sino que acá se están descubriendo todos en cada rol diferente. Sí. O sea, es un proceso realmente en conjunto de cómo se hace, digamos, un cortometraje. Sí, realmente creo que esa es la riqueza más grande del diplomado, ¿no? Que la incursión hacia ese campo desconocido, porque realmente los que estamos en el diplomado aún no conocemos mucho digamos, de ciertas cosas. Quizás somos especialistas en algunas cosas, pero en otras no tenemos absolutamente ninguna noción. Entonces creo que al introducirse uno precisamente como en estos aspectos donde no sabes absolutamente nada, te enfrentas a ese tener que aprender, ¿no? Porque sabes que en el rodaje lo vas a tener que hacer, sabes que debe de salir bien porque solamente vas a poder rodar una vez. Entonces, digamos que sí, bajo esa pequeña presión, por decirlo así, aprendes a conocer este montón de cosas que no sabías, pero te toca acercarte a ellas para poder hacer un proceso efectivo, ¿sí? No hablemos de los retos, o sea, estamos hablando, digamos, ese es uno, pero que se sortea, digamos, en el camino y se descubren muchas cosas buenas y tal vez se hacen compañeros y amigos y grupos de trabajo para posteriores proyectos. Otro es algo que mencionaste que parece muy importante y son los actores naturales. Sí. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es? Además que para muchos era la primera vez de estar haciendo un cortometraje, la primera vez de estar dirigiendo y enfrentarse también a unos chicos que necesitaban realmente un apoyo diferente, porque muchas veces unos directores contratan actores que ya llevan muchísimos años y estos actores también ayudan en propuestas. Claro. ¿Qué ocurre cuando son actores naturales? Bueno, pues eso creo que fue el reto más grande, ¿no? Como decir, o sea, yo decidí que fueran naturales por lo que te había comentado, quería que estos actores fueran de la comunidad a la que yo me iba a acercar. Y realmente sí fue un reto muy grande porque, como tú dices, cuando un actor tiene experiencia, tú recibes una contrapropuesta de él, tú quizá le das una indicación y él te va a proponer otra cosa y van a hacer un proceso, digamos, creativo, una construcción creativa como mutua. Pero cuando no tienes, digamos, esa contraparte con un criterio lo suficientemente fuerte para proponerte algo, pues te das cuenta que estás solo, por decirlo así, en esas indicaciones. Pero realmente creo que también fue lo más bonito. O sea, nosotros hicimos un proceso de casting de aproximadamente un poquito más de 200 niños. Entonces fuimos a distintos colegios, fuimos a colegios públicos, también fuimos a algunos colegios privados. Y fuimos escogiendo de los 215 fueron más o menos castings, quedaron 5. Entonces, digamos que sí fue un casting, yo diría que vasto, o sea, fue una selección bien hecha, pero igual hicimos un proceso de, digamos, un pequeño curso intensivo como de cómo actuar frente a la cámara. No de cómo actuar, sino de cómo permanecer, digamos, natural frente a una cámara, ¿no? Porque ellos son niños aún, tienen 13, 14 años, como te decía, y quizá una cámara puede ser intimidante para ellos. Entonces, hicimos un proceso, digamos, de ayudarles a como olvidarse de esa cámara, ¿no? Y creo que esa selección estuvo muy bien hecha porque todos los niños en serio estuvieron como súper dispuestos.
aprendieron rapidísimo, se aprendieron el guión, todo el tiempo era como una disposición constante de ellos y creo que eso fue como lo más bonito del corto, como haber podido tener ese acercamiento a ellos. De alguna u otra manera te enseña muchísimo porque el proceso de dirigir a una persona que realmente necesita absolutamente todas las indicaciones es algo que te enriquece demasiado como director. Bueno, y tal vez alguna de esas anécdotas de detrás de cámaras, hablando de detrás de cámaras, sí, que muchas veces uno no se entera para nada porque, como lo mencionaba yo al principio, uno ve ya el proyecto terminado. Sí. Uno no sabe si se les fue la energía, si se les dañó, no sé, alguna luz, si ese día la comida no llegó, si el actor principal no llegó y tocó cambiarlo. Son tantas cosas que pueden ocurrir dentro de una producción que el espectador no tiene ni idea, pero que realmente son maravillosas y que en principio pueden sentarse todos a llorar porque puede ser terrible, pero después es motivo de risa. Sí, total. Bueno, yo creo que una anécdota que todos recordamos es en el carro. Hay una escena en el carro donde los niños están escapando en el carro y yo quería que el espectador se llevara la impresión como de esta mini pandilla, no pandilla, sino como de este mini grupo de amigos que escapan en un carro, pero pues ningún niño de 13 años sabe manejar. Entonces, pero quería igual que saliera el niño manejando y era un plano secuencia, es decir, no habían cortes dentro del carro, de hecho todo el corto es un plano secuencia, entonces claramente tiene cortes escondidos, pero no se notan, pero en el carro era una toma seguida, entonces lo que hicimos fue que yo me senté en el puesto de conductor, me agaché como lo más que pude, realmente casi que veía a través como del timón y senté al muchacho encima mío y pues él sí tenía las manos en el volante y el camarógrafo atrás. Y de hecho hace un paneo así y salió bien, no salgo yo, claramente como que se veía un poquito el hombro, pero luego le hicimos unas cositas en postproducción, pero eso creo que es una anécdota. No creo que nadie lo note. ¡Solo hay rojas! ¡Pero solo te gustan rojas! A Tati solo le gustan ¡Vamos rojas. arriba que hay más ropa! ¿Hay vestidos blancos? ¿Cómo así? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Por qué debería quedarme, ma? Porque es lo correcto, hijo. Ma, ¿cuántas veces lo correcto te hizo avanzar? Pero estoy viva y eso aquí es lo que importa. No, ma, aquí no importa nada. Aquí no importa nada. Aquí nosotros nos morimos todos los días. Ellos lo único que quieren es ayudarnos. ¿Pero ayudarnos en qué? ¿Ayudarnos en qué? ¿Ah? Nosotros no somos personas admirables para ellos. Perdón, ma. Hijo, perdón. ¡Hijo! Se perdieron en el barrio. Uy, Luis, te luce el café. Muchachos, no los veo. ¡Corten! Perfecto, muchachos. Buen trabajo. Acomoden de una vez. Vamos a recoger para irnos. Muévanse, que nos va a coger la noche. Ve, déjala abierta. Por fin. Sí, yo creo. 1 hora de retraso, más o menos.
no podemos distanciar. Ven, muchachos. Eso es para ustedes. Claro. ¿Qué pasa? Es que esa, pero ya le pusimos la nota aquí, pero yo creo que... Ven, te luce el café, ¿no? ¿Y para qué? Muchachos, ¿le tienes tomado una foto? Dale. Hey, reunámonos. Vamos, para la foto. Ve, pero que la tome Luis. Mira, Luis. A la cuenta de 3, whisky. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Whisky! Yo quiero que sigamos ahondando un poquito más, digamos, de estos elementos narrativos, porque ahorita hablas del plano secuencia, de cómo además vamos pasando de historia en historia después de que hablamos al principio de que se cambia de este documental y vemos cómo estos chicos salen corriendo con la cámara, digamos, pasan diferentes cosas y creemos que hasta ahí llegó y resulta que después vuelve y cambia. ¿Cómo fue, digamos, ir cambiando, o sea, ir acomodando todo eso ya en la postproducción? Sí. Porque dicen que la postproducción es como una siguiente reescritura o la última total. escritura de lo que puede ser una historia y allí pueden cambiar muchísimas cosas, incluso puede cambiar también la misma esencia. Sí, total. Y creo que uno tiene que ser muy cuidadoso ahí, ¿no? Como muchas veces estás postproduciendo y cambias absolutamente toda la historia. Es como, espérate, esto no era realmente lo que yo quería contar. Pero sí, en cuanto a estos elementos narrativos, el plano secuencia creo que para mí era muy importante y muchas personas me decían, no hagas plano secuencia, es como muy difícil para hacer tu primera experiencia cinematográfica. Pero que era, lo que yo pensaba era que era un cambio de géneros, ¿no? Como te diste cuenta, primero era documental, luego era ficción, al final terminó siendo como casi que algo un poco más como realista. Entonces como que había que unir estos tres momentos de una manera en que fuera homogéneo, ¿no? O sea, para mí debía ser homogéneo y no podía ser en la cabeza del espectador, no quería que fuera como tres historias separadas. Entonces por eso incluí el elemento del plano de secuencia que me parece que da como o sea, el plano de secuencia de alguna u otra manera te sumerge en una intensidad porque no te da ningún corte como para respirar como espectador. Entonces creo que ese fue el elemento que utilicé como para unir esos tres géneros que quería que fueran homogéneos. Entonces por eso creo que elegí el plano de secuencia como un elemento narrativo principal en mi corto. Claro que fue un reto en postproducción porque hay que esconder estos cortes, ¿no? Es un corte de 8 minutos, donde hay más o menos, si no me equivoco, unos 6, 7 cortes escondidos. O sea, fueron, sí, 6, 7 cortes escondidos donde había que encontrar, por ejemplo, superficies similares en escenarios totalmente distintos. Entonces estábamos en un barrio, por lo menos hay una escena en la que estamos en un barrio que está realmente lejos del otro y había que hacerlo parecer como si fuera el mismo barrio. Entonces, bueno, usamos una pared como de ladrillos que era similar, pero no era igualita. Y eso sí fue un reto, como en postproducción hacer, bueno, esto no puede parecer un corte porque... pues, ahí se pierde la magia. Ahí se pierde la magia. Entonces, sí fue un reto aprender esto y creo que mi principal, ¿cómo se dice? Como inspiración en cuanto al plano de secuencia es Alejandro Iñárritu, que es un director que me fascina, que es mexicano. Sí. Y él hace en Birdman, que es una película muy bonita de él, casi toda la película en plano de secuencia y desde que la vi fue como, ¿cómo hizo? O sea, claramente no hizo grabó cortes, todo en un solo día. Claramente no grabó todo en un solo día. Entonces, ¿cómo lo hizo? Entonces, bueno, me puse a investigar y comencé a ver como estas técnicas de cortes escondidos y de paneos, digamos, rápidos en una superficie similar para poder unir escenarios, por más de que sean distintos. También fue una experiencia realmente chévere y enriquecedora aprender a todas estas cosas. Un reto y un aprendizaje porque supongo que desde tu punto de vista sientes que se logró. Sí. ¿Va a participar de pronto en festivales? ¿Qué va a ocurrir con este cortometraje, Bruno? Sí, pues realmente me encantaría que participara en festivales y con mi madre que se conoce en el medio de los festivales,
Ella me va a ayudar bastante para poder lograr que vaya a algunos festivales. Todavía no lo he subido a redes precisamente porque ella me dijo... No se puede. No se puede. Entonces sí, ojalá lo estemos viendo en algunos festivales en el próximo año. Claro, la idea es que tenga diferentes ventanas de exhibición y ya después de que termine ese recorrido sí pueda estar, digamos, en otro tipo de plataformas para que las personas puedan acceder a él y disfrutar obviamente de este tipo de historias. Bueno, Bruno, felicitaciones por todo ese trabajo, felicitaciones claramente a todo el equipo que hizo parte de él. Muchas gracias. Y vamos a estar esperando con nuevos proyectos acá en Expresión Visual. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Bueno, ustedes en sus casas si también tienen un proyecto audiovisual me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. Chao.